Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo. La señal de las leyes y la transparencia. Ventana de la verdad. Por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV. Sí, buenas tardes. Colegas diputados, junta directiva, medios de comunicación y pueblo de Venezuela. Quisiera aprovechar la oportunidad de que se encuentran hoy acá representantes jóvenes, ¿no?, de esos liderazgos de la juventud de este país que se mantiene aguerrida en las universidades y que más allá de amenazas, persecuciones, hoy se mantienen firmes, dando un claro ejemplo de lo que representa la juventud valiente venezolana, hoy representado en todos ustedes. Hoy, lamentablemente, por así decirlo, iniciamos este debate hablando sobre corrupción. Hoy, que tenemos un país devastado, tenemos nosotros una meta muy alta de cómo reconstruir el país y de cómo hacerlo de la devastación total en la que este régimen nos ha dejado inmersos a todos nosotros. Impunidad es lo que ha reinado en los últimos años en el país. Lo que hoy se vive en Venezuela ha sido la debacle total de toda una generación y un andamiaje montado durante 20 años. Cuando hoy vemos a nuestros jóvenes que salen del país, pudiéramos recordar aquella Venezuela de antaño, donde éramos recordados como una sociedad pujante, joven, alegre, progresista, y no como lo tenemos en la actualidad, que es el éxodo de tantos jóvenes buscando un mejor futuro en el país, por lo que este régimen y la corrupción nos quitó. El Estado fue convirtiéndose en un paraíso para la práctica corrupta en los últimos años. De las altas esferas, el poder, la cúpula gobernante, ha creado toda una estructura, un andamiaje de impunidad para tener lo que hoy tenemos en la actualidad. Todas las instituciones que tenían que estar haciendo el control del gasto público fueron desmantelados con el tiempo, con los años. En la actualidad existe ningún control sobre el gasto público, sobre la cosa pública, a excepción, y tenemos que decirlo, esta Asamblea Nacional. Y lo tenemos que decir con bastante responsabilidad y sentirnos orgullosos de que por más limitaciones que tenemos, hay parlamentarios que siguen haciendo su oficio, sus denuncias correspondientes, y una comisión de Contraloría que sigue al pie de la letra lo que sus funciones dictan en la Constitución. Pero sería interesante hablar de que hoy no existe información tampoco oficial sobre lo que se realiza en el tema financiero en Venezuela. Si no, consultémosles al presidente de la Comisión de Finanzas, quien tiene que publicar cada cierto tiempo algunas cifras para que las personas puedan tener alguna inducción, alguna idea sobre cómo va la inflación en Venezuela, porque el Banco Central no las publica. O lo que pasó recientemente en el salón de al lado de la ANC cuando aprobaba un presupuesto que nadie conoce, que se desconoce, que es realizado bajo los criterios únicos y exclusivos de la cúpula gobernante. O vayamos mucho más allá, la manera en la que se nombró el Contralor General de la República recientemente y donde Carlos Paparones me hacía una reflexión ese día y decía, es increíble cómo ver el Contralor votando por él mismo, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Y yo me decía, bueno, es que hemos llegado a rayar en el cinismo cuando se escoge a un amigo de la familia presidencial en lo personal, involucrado en tantos escándalos de corrupción, como Contralor General de la República. Después que se había nombrado recientemente a otro por 7 años que había sido Procurador General de la República. Y estos señores van de atropello en atropello para ver cómo van desmontando cualquier tipo de control. Y no hablemos del Tribunal Supremo de Justicia, que en un momento le dijo a esta Asamblea Nacional que estaba prácticamente prohibido investigar a ministros, a funcionarios del Estado, prácticamente, porque nosotros estábamos en lo que ellos llamaban desacato. Y la Fiscalía General de la República, todos conocemos lo que pasa con el Fiscal General de la República, la administración selectiva de la fulana justicia que solamente ataca a la disidencia del oficialismo o a los factores de oposición, pero no ejercen control sobre los gastos públicos en el país. Es decir, hoy nosotros somos gobernados entonces por una cúpula corrupta
que ha llevado esto hasta sus más altas consecuencias. El propio Jorge Jordani, y algunas cifras que nosotros manejamos por allí, en el año 2013 dijo que se había perdido aproximadamente 20.000 millones de dólares en el control de divisas a empresas de maletín. Otros datos también importantes para que entremos en el debate. Según el movimiento Batalla Social Punta de Lanza y Marea Socialista, ambos por cierto que vienen del gobierno en su momento, hicieron un estudio llamado Sinfonía de un Defalco. Prestemos atención a esto. Y establecieron que la fuga de capitales, descontando los ingresos del Fonden de 1998 al año 2013, fue de 259.234 millones de dólares. Pero ese mismo movimiento, en otro estudio denominado Autopsia de un colapso, hablaba de un faltante de 216.397 millones de dólares, un total de fuga, de acuerdo a estas investigaciones, de 457.631 millones de dólares. El régimen, en su afán por controlar todo en el país, controla 576 empresas, y esto según datos de la gente de Transparencia de Venezuela. 431 de estas expropiadas y 60% se desconocen quiénes son sus responsables. Y también se desconocen qué aporte le hacen al fisco nacional. Solamente un 10% de estas empresas que controla el Estado son los que le aportan al gobierno. Hablemos de otros casos que aquí también en esta asamblea se han investigado, que siempre es importante recordarlo. El caso de Odebrecht. 34 obras asignadas a 43 contratos. Sobreprecio, obras inconclusas, montos iniciales y sus montos finales llegaron a variar hasta el 926%. 28 ministros involucrados en estos hechos, ninguno de estos investigados por el Ministerio Público, ninguno de estos llamados a capítulo por la justicia venezolana, porque no existe Estado de Derecho en la actualidad. El impacto de la corrupción en Venezuela hoy es terrible. Tenemos nosotros entonces que ir a cualquier centro de asistencia médica. Por ejemplo, en mi estado 5 niños murieron la otra vez por falta de oxígeno, y sé que seguramente pasa en cada uno de los hospitales de sus estados, pero también una crisis en energía eléctrica que sacude gran parte del occidente del país, después del desfalco que también hiciera en esto, porque el gobierno utilizaba frases o decretos que les permitían hacer cualquier tipo de hechos de corrupción cuando se inventaban las fulanas crisis. Crisis alimentaria, se crearon Pedeval y después de todo lo que se perdió con Pudreval y lo que hoy en día también se pierde con la gente de los CLAP y todo el andamiaje de corrupción. Crisis de energía eléctrica y terminaron en un informe que presentaron también en esta misma Asamblea Nacional un desfalco por lo menos de 1.500 millones de dólares. Y así cada crisis que se anuncia terminan siendo en hechos de corrupción. Pero en el caso del que hoy nos ocupa, queridos hermanos, donde por cierto antes de esta discusión le dictaban sentencia a este señor Andrade, cerca de 10 años de prisión, creo que era la sentencia que le estaban aplicando, 10 años. Lo peor del caso, y decimos lo peor, ¿no? O quizás lo mejor, este señor, la fiscal dijo, el fiscal, de que solamente habían hablado, habían hecho público los casos del señor Raúl Gorrín y no los otros 2 casos, que hay 3 implicados que estarán saliendo a la luz pública en los próximos días. Pero este caso de Andrade, quien por cierto era guardaespaldas, en su momento, al parecer ser guardaespaldas de Chávez, te daba cierta patente de corso, la posibilidad de ir más adelante a ocupar grandes cargos en la administración pública. Este señor Andrade, y lo que estamos viendo nosotros con los 1.200 millones de dólares, es solamente la punta del iceberg. Tenemos nosotros información, y que pudiéramos más adelante proporcionarla, de que solamente este señor, quien es dueño de un medio de comunicación, que tenemos que ya nombrarlo con nombre y apellido, como lo hicimos en el pasado, y más adelante estaremos mostrando las citaciones que hacíamos, pudo haber hecho, a través de estas mismas transacciones, ejecutado más de 7.000 millones de dólares. Solamente este señor. Y entre una de las declaraciones que daba el señor Andrade, decía de que habían otros más que habían estado involucrados, inclusive durante y antes de él. Pudiéramos hablar entonces de que estos tesoreros que están involucrados en hechos de corrupción, Carmen Meléndez, hoy gobernadora del estado Lara, Alejandro Andrade, Claudia Díaz,
enfermera del presidente Chávez, pero también esposa de alguien que también fue en el pasado guardaespaldas de Chávez. Y también, por supuesto, para redondear a toda esta trama de corrupción, un familiar cercano de la que hacen llamar primera combatiente, Eric Malpica Flores. Se apoderaron de las libertades que ofrecía el andamiaje de corrupción creado por el presidente Chávez en su momento. Pero quisiéramos nosotros mostrar investigaciones que iniciamos en el mes de junio. En el mes de junio iniciamos investigaciones por líneas de crédito que se estaban dando. Y aquí está el expediente 1727. En ese mes de junio hablábamos de las líneas de crédito que se otorgaban en bolívares para PDVSA a empresas como Halifax Group, compañía anónima, comercializadora, Servitex, compañía anónima, Inversiones Total Group, compañía anónima, Multicest Trade, compañía anónima, Hancom, compañía anónima, Servicios Integrados Wimper también. Todas estas empresas compraban divisas a tasas preferenciales y otorgaban bolívares a PDVSA utilizando bancos nacionales, como por ejemplo BanPlus, a quien también, por cierto, citamos en su momento ante la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional. Todas estas empresas registradas en el estado Anzoátegui, las que acabamos de mencionar, por las cuales iniciamos la investigación. En ese momento, el registrador en ese estado era un señor llamado Javier Ernesto Franceschi. ¿Alguno de ustedes les puede sonar? Miembro hoy de la Junta Directiva de Globovisión. Y acá también pudiéramos nosotros mostrar, esta es la citación que le hiciéramos a Mauro Livi, ¿no?, por la gente de BanPlus, con fecha del 15 de agosto. La que hiciéramos también a Elizabeth Gobella, ¿no? Aquí está con el sello recibido de Globovisión, con fecha, esta tiene fecha del 10 de octubre, fue la segunda. Y dentro de estos mismos casos, que nosotros iniciamos investigaciones también, en una segunda parte, aparecen otros personajes que les voy a nombrar más adelante. También, dentro de estas citaciones, esta investigación que iniciamos nosotros en el mes de junio, el señor Perdomo, a quien también le hicimos en 2 oportunidades la citación, y por supuesto al protagonista, en este caso, en esta investigación que se está llevando a cabo, que es el señor Raúl Gorrín, con fecha la segunda citación también del 4 de octubre de este año. Cuando se preguntan ustedes qué está haciendo la Asamblea Nacional, los diputados de la Asamblea Nacional están trabajando y están también tras la corrupción, como debe ser, sin ningún tipo de complejos ni plurito. Luego se inicia una segunda etapa, otra investigación, en el momento en que detienen al alemán Matías Krull, quien al final del día termina aportando información referente a este caso. Esto trajo, como nosotros hiciéramos la investigación también, de Rantor Capital, de Instor Global, donde aparece involucrado el propietario de este canal de televisión y donde hacían transacciones con Versailles Overheis y también con Invesco Fund. Esta última empresa que acabo de nombrar, propiedad donde aparece vinculado nada más y nada menos que el esposo de Claudia Díaz. Es decir, no solamente está involucrado el señor Andrade en este trama de corrupción, sino que también esta señora que está detenida en España y que por eso quisiéramos hacer una propuesta al final, también aparece involucrada en toda esta trama de corrupción. Todas estas empresas registradas en Panamá con capitales que alcanzaban solamente los $10.000 y involucrados también a un señor que también nosotros invitamos a compadecer, Eric Malpica Flores. Importante que destacar, medios adquiridos durante toda esta trama, que también tenemos que investigar, porque tenemos que conocer ese dinero a dónde fue, cómo se hizo la transacción comercial del mismo. Si alguna cifra que me daba la gente de la Comisión de Medios, creo que Globovisión tuvo un costo, la compra de $90 millones, si no me equivoco, pero también habrá que investigar lo de Últimas Noticias, entre otros más. Pero aquí también está la situación que hiciéramos a Francisco Combi, prófugo de la justicia norteamericana y que algunos dicen que también está acá en Venezuela. Y otros que aparecen involucrados en toda esta trama. Carmelo de Gracia, también involucrado en estas transacciones de divisas. Alfredo Porteles, Horacio de Gracia,
¿no? Y Javier Franceschi. Pero no llegamos hasta ahí. Y es que también quisimos nosotros hacerle entender a la Administración de Justicia norteamericana que la Asamblea Nacional tiene interés sobre lo que pasa, sobre los recursos del país que están en los Estados Unidos. Porque, si bien es cierto, se va a discutir una ley hoy que tiene que ver con la recuperación de activos producto de la corrupción, esta Asamblea Nacional tiene la responsabilidad de velar por que ese dinero es del pueblo venezolano. Ese dinero que se disfrutan en caballos, en apartamentos, en casas, en aviones o en jet, ese dinero que se puede ver invertido en hospitales, cuando usted va al hospital y no encuentra ningún tipo de insumo ni medicamento, está ya robado por estos delincuentes. Y el pasado 20 de septiembre nos dirigimos a la Embajada norteamericana y entregamos documentos dirigidos a Benjamin Breitbart, quien es fiscal general del Distrito Sur de la Florida, donde hacíamos nosotros una solicitud del interés que tiene esta asamblea en conocer el proceso que se está llevando y, por qué no decirlo, también prestar colaboración si es necesario. También el mismo 20 de septiembre a Mark Selvin, quien es agente de la Oficina de Seguridad de Inmigración y Aduana de la Oficina de Seguridad Nacional en Miami. Y por supuesto también al fiscal Bryan, quien es el fiscal general adjunto de la División Criminal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Quisimos traer esta información acá y otra más que está en detalle para que presentarla a los medios de comunicación, parte de lo que nosotros hemos estado haciendo desde la Comisión Permanente de Contraloría. Desde que recibimos el mandato de los venezolanos para que esta Asamblea Nacional se ocupara de los problemas de la gente. Porque yo tengo que decirlo como ciudadano común, yo soy un diputado que vive en la provincia, en Barinas, y vemos como cada 4 o 5 horas se nos va la luz, o vemos como cada vez hay que salir tempranito los lunes cuando llegas hasta Caracas, temprano antes de que comiencen a trancar las carreteras por la vía nacional porque no hay gas doméstico, porque los diputados que estamos acá no somos marcianos ni extraterrestres, vivimos en Venezuela, estamos acá dando la pelea, viajamos todas las semanas a Caracas, no somos ajenos a lo que vive el país, porque tengo una niña de 1 año y en ocasiones he tenido que salir de la frontera hacia el Táchira, que es lo que nos queda más cerca, para poder encontrar una vacuna. Lo que viven los venezolanos lo vimos nosotros también. Y tenemos la responsabilidad de decir nombre y apellido de aquel que haya robado el erario público venezolano, sea quien sea. En ningún momento en esta asamblea ha existido coto para eso. Todo lo contrario. Yo me puedo sentir orgulloso de la cantidad de diputados que van a nuestra comisión en cada momento a presentar algún tipo de denuncia, en decirlo ante los medios de comunicación que se atreven a cubrirnos y sobre todo después salir a la calle sin guardaespaldas, sin carros blindados y nada que se le parezca, poniendo el pecho de la cara a la gente. Tenemos nosotros, hermanos, una responsabilidad enorme ante el país, ante lo que se está viviendo, ante el desfalco de más de 400.000 millones de dólares en 20 años, ante lo que significa que el que creían inmaculado, ese señor presidente Chávez, que se creía que no estaba inmerso en hechos de corrupción. Dígame usted cómo es que se monta todo este andamiaje de corrupción y usted supuestamente no sabía nada, no puede responder porque está muerto, pero lo que sí puede responder son los hechos que hablan hoy, que fue un andamiaje corrupto del presidente Chávez y que estos señores ni siquiera hoy en día se atreven a taparlo. Pero nos llama más poderosamente la atención es la administración selectiva de justicia del fiscal general, interesado en que no importa que se sepa la corrupción de Chávez en parte, pero que no se descubra la que tiene el gobierno de Nicolás Maduro. Y ahí tenemos nosotros entonces una tarea importante que decir. Y tendrá esta comisión en los próximos días, o la que designe la Asamblea Nacional, de hacer pública y notorio cualquier situación que se haga a banquero, empresario o funcionario público del Estado, que responda a las interrogantes que nosotros tengamos que hacer en su momento. Porque ya basta de impunidad, nos dice muchas veces la gente. En una entrevista le decía que no hay Estado de Derecho en Venezuela. Y estos oficios dirigidos a las fiscalías de la Florida y otros que tenemos que hacer, señor presidente, a las autoridades de administración de justicia en Europa, es porque hay una justicia negada en este país, porque no se investiga y no se castiga. Y nosotros tenemos funciones muy específicas, pero que tendremos también la responsabilidad de las pruebas que podamos consignar, llevarlas el día de mañana a quienes puedan administrar justicia en el caso penal para que se cumpla. Sean ustedes testigos, el país, medios de comunicación, de lo que nosotros hemos podido realizar en los últimos días. ¿Qué hace falta? Es posible. ¿Qué es necesario ir más allá? Seguro estoy de eso.
pero de que existe la voluntad política en esta Asamblea Nacional para investigar. Y quiero hacer esta acotación, es porque a veces somos blanco fácil de cualquier tipo de crítica, entendiendo que somos seres humanos y no somos infalibles, pero que tenemos que entender que como cuerpo colegiado y como Asamblea Nacional tenemos que dar respuesta a la gente que votó por nosotros, a los que todavía creen en esta Asamblea Nacional. Estar aquí toda la semana significa un sacrificio para todos los que estamos acá. Con cada diputado del interior nos comentan lo complejo, pero qué bueno que hay gente todavía como ustedes, hermanos, diputados, y mi comisión pudo hablar porque tenemos gente del oriente del país, como Alcalá, por ejemplo, que tiene que venir de Sucre, mi paisano Adolfo, que viene de Barinas, entre otros más, Freddy, otros, Conrado de Trujillo, el esfuerzo que hacen para hacer vida dentro de esta Asamblea Nacional. Sépase y entiéndase que los corruptos tenemos que ir tras ellos, que están ahí en el gobierno, cómplices de toda una sociedad que en este momento pues son corruptos hasta sus cuadros de base, porque es una conducta aprendida. Que se sepa una vez por todas que el presidente Chávez es el gran responsable del andamiaje de corrupción que se creó en este país, pero que Nicolás Maduro la exacerbó y que la mantiene vigente. Pero que no quepa la menor duda que aquí hay gente valiente, con ganas de seguir luchando, con la voluntad de mantenerse y de mantener sobre todo en alto la credibilidad de esta Asamblea Nacional. Muy buenas tardes, muchas gracias, Dios me lo bendiga y muchísimas gracias. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.